Bueno, pues para respetar el tiempo de todos, vamos a iniciar con la masterclass. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan de Dios Arana Jiménez. Rápidamente les hablo de mí. Soy ingeniero en mecatrónica y tengo una maestría en planeación estratégica y dirección de tecnología. Actualmente llevo ya casi 4 a 5 años en la industria de la programación, en la industria de la inteligencia artificial. Actualmente estoy laborando, llevo ya casi un año y medio. Mis días son pura programación y sobre todo este tema que voy a dar, que es la base de datos, es mi día a día. Es un tema muy interesante porque es cómo se están manejando las grandes empresas actualmente. Cuando me refiero a grandes empresas, me refiero a estas empresas multinacionales que venden en diferentes países, no sé, Samsung, por ejemplo, que Samsung vende teles, vende teléfonos, vende cargadores, vende pantallas, entre una infinidad de cosas. Y en diferentes países, Samsung vende millones y millones, lo puedo apostar, millones y millones de productos al día. Y Samsung no ocupa Excel para llevar el récords de sus ventas ni de sus clientes. Al ser bastantes datos, bastantes clientes aparte y bastantes productos que vende Samsung, estas empresas multinacionales dejan el Excel y se van a una base de datos. Ahorita les voy a platicar un poco más de estas bases de datos. Bueno, para iniciar, ¿qué es una base de datos? Ahorita se los quiero asemejar como una biblioteca. Cuando nosotros entramos a la biblioteca, nosotros vemos una infinidad de libros, así muchísimos libros, pero estos libros están organizados, no solamente están puestos así como que a la y se va. Eh, Está divididos en secciones, en zonas, por género, por títulos, por autor, por año, y también tiene otro orden es las bibliotecas que, para ser sinceros, no he ido hace años a una, pero la última vez que fui, pues todo está organizado en un orden y sobre todo hay muchísima información y si es que queremos consultar sobre alguna ciencia, ya hay un estante, ya hay una zona donde podemos encontrar la información de la ciencia en específica. No tenemos que ir recorriendo de un pasillo a otro pasillo. Y es lo mismo con base de datos. Con la base de datos sí es muchísima información de todos los colores, de todos los sabores, pero mediante unos códigos mediante queries, vamos a llamarles queries, mediante queries podemos obtener esa información de toda esa variedad de datos que hay en la base de datos de alguna empresa. Ahorita los quiero más o menos meter algunos conceptos básicos de las bases de datos. Por ejemplo, esto es el resultado de una query que se lanza de una base de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene las columnas. Vamos a referirnos a las columnas que tiene un people ID, un name, un last name, un nickname, un start time y un end time. Nosotros podemos ver que son 6 campos o 6 columnas, también se puede llamar así, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros o filas, ¿ok? Eso es para diferenciar las filas con las columnas. Generalmente, y para una mejor visualización, las columnas son las que tienen alguna característica de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el People ID es la identificación de la persona. El name es el nombre, el last name es el apellido. A eso me refiero, que generalmente en las columnas eh, en las columnas está la información, alguna información del dato, ¿ok? Y en las filas simplemente se le da un orden. Por ejemplo, aquí nada más está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es generalmente, no siempre es así. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es una primary key. Ahorita no se espanten ni nada de que entiendan, nada más quiero que calentemos tantito con estas definiciones fáciles. Una primary key. Imagínense esta tabla.
Una primary key solo tiene un valor único en la tabla. Por ejemplo, aquí se las puse en amarillo el ID del paciente. El ID del paciente tiene una primary key, es la primary key. Esa columna es una primary key y no se puede repetir el número. Como pueden ver, aquí los números no se repiten del 1 al 7. Pero, por ejemplo, en nombre, en la columna nombre, está dos veces Juan Manuel. Eso es posible. ¿Por qué? Porque la primary key solamente es el ID del paciente. En las otras demás columnas, este, se pueden repetir los datos, como en email, que son los mismos, en apellido creo que igual se repiten. Y en una tabla solamente puede haber una columna de primary key. ¿Ok? Aquí tenemos que solo tiene un valor único en la tabla. El valor no puede ser cero o null. Null es una definición que ahorita vamos a ver más adelante y es semejante al cero, el resultado null. ¿Ok? Y una tabla puede tener dos columnas aquí creo que me equivoqué, ¿no? La tabla puede tener una primary key. ¿Qué es una forgotten key? Es la primary key pasada a otra tabla. Por ejemplo, aquí de clientes, de la tabla anterior que les enseñé, tiene un ID que es el primary key, el PK, primary key. Pero si ya nos pasamos a la tabla de órdenes, que es a la derecha, ya la primary key ya es order ID. Y ID se vuelve una columna genérica, ya no es primary key. ¿Ok? Ya es una forgotten key. Simplemente forgotten key, en pocas palabras, es la primary key de otra tabla. ¿Por qué es importante esto? Porque las bases de datos generalmente también siempre están relacionadas. Por ejemplo, aquí de clientes tenemos los nombres de clientes, pero a las empresas igual les importa qué producto compró el cliente. ¿Qué cliente compró ese producto? Por ejemplo, en la tabla del lado derecho podemos ver el producto, que bueno, puse nombres, y bueno, podemos ver el pago. El pago, podemos ver que Pedro pagó con tarjeta. Eso es lo que le importa también a las empresas, sino el producto y quién lo compró. Ahora, estos son dos tipos, existen dos tipos de base de datos, que es la relational con la no relational. La relational, aquí tengo más definiciones, es un poco más estructurada. Los datos están entrelineados, ¿ok? Por eso vimos las definiciones de forgotten key y primary key, porque estos conceptos se encuentran generalmente en las bases de datos relacionales, vamos a llamarles así. Y las no relacionales son un poco más desordenadas. ¿Por qué? Porque en las no relacionales se pueden meter diferentes tipos de datos. Se pueden meter Exceles, se pueden meter Word, se pueden meter base de datos. Esto lo hace un poco más desordenado, pero también es una base de datos que le ayuda a las empresas a obtener información y así tomar decisiones. Las bases de datos le sirven a las empresas para la toma de decisiones. Generalmente toman los históricos de qué vendieron, cuándo lo vendieron, por qué lo vendieron, cuánta cantidad vendieron. Todo eso se junta con el Data Science, que lo hemos hablado en otras clases, y con el Data Analytics y se toman las decisiones allá a nivel organizacional. ¿Ok? Pero bueno, aquí son las relacionales y no relacionales y vamos a seguir viendo estos dos tipos de base de datos. Rápidamente les cuento las características de una base de datos relacional. Es consistente. eh, ¿Por qué? Porque como es muy ordenado, es muy fácil encontrar las cosas. ¿Sí? Al ser ordenado, también conlleva mucha seguridad. Esto puede ser y puede ser mal, puede ser bien y puede ser malo porque cuando se está trabajando con la base de datos, eh, hay muchas llaves que necesitas acceso. La información alguna vez tarda muchísimo en aparecer, pero esto da seguridad a la base de datos.
y es fácil de respaldar, lo mismo. El orden es lo que conlleva, es fácil de respaldar y es consistente. ¿Ok? Yo actualmente estoy trabajando con una base de datos relacional y por eso les digo que sí son muy cerradas, sí pueden ser difíciles de trabajar, pero ya con el tiempo uno ya le agarra el modo a estas bases de datos, pero son difíciles de trabajar y dan seguridad a los datos. Y las características de una base de datos no relacional son flexibles, ya que ocupan distintos tipos de datos, como les dije, pueden ser programas de Python, pueden ser programas de JSON, pueden ser HTMLs, pueden ser Words, pueden ser Excels, ¿ok? ¿Esto qué genera? Que sea flexible, genera una escalabilidad. La base de datos puede ser usada para diferentes programas, no solamente por ejemplo, en la relacional que les enseñé, que nada más muestra tablas, muestra datos. Esta de no relacionales se puede trabajar, como les digo, diferentes programas y esto genera una escalabilidad. Y efectividad de costo, la escalabilidad llega a ser la misma, al mismo costo. Esto sería aprovechar la escalabilidad, o sea, de que necesitamos más, de que tú pagas el servicio en la nube y si la sabes ocupar, el servicio te llega a ser muy barato. ¿Por qué? Porque ocupas diferentes programas en tu base de datos y le puedes sacar mayor jugo a esta base de datos. En contrario a la base de datos relacional, que solamente son un tipo de datos. Los archivos generalmente son de tipo .csv y como les dije, en las no relacionales pueden ser de diferentes tipos, pueden ser imágenes incluso. Tipo de base de datos. Estas son las tres tipos tipo de base de datos más ocupados en las empresas. Son data warehouses, data lake y la database. Eh, no rigurosamente, no sé, Facebook dice, yo nada más ocupo data lake. No. Algunas veces existen el híbridos entre estas tres. Tampoco las empresas dicen, yo Facebook, yo ocupo data warehouses para mis datos, ¿cómo lo ven? No. Eh, estas bases de datos pues sí llegan a ser información oculta de las empresas porque son estrategias, pero sí se tiene bien sabido que nada más existen este tipo de tres bases de datos de data warehouses, data lake y database. Ahorita les voy a explicar cada una de estas rápidamente. La más básica es la database. Las bases de datos así básicos, pues generalmente son para empresas no tan grandes como un Facebook, como un Samsung, como un Apple, pero sí, sí son útiles para empresas que están en ese crecimiento, ¿ok? Digamos para medianas empresas. ¿Qué tienen estas? Que son relacionales. Como ya habíamos mencionado, son ordenadas, solamente ocupan un tipo de dato, tienen seguridad. Eh, Estas databases no tienen tanta información, por los cuales al ejecutar los queries, las búsquedas, se realizan con una mayor velocidad. No tienen tanta información porque son medianas empresas. Lo malo de esto de no tener tanta información es de que no siempre guarda datos históricos, que estos datos históricos es lo rico que tienen, bueno, que ocupan las empresas para, como les dije, para tomar decisiones. Y estas se ocupan para las operaciones CRUD, que es Create, Read, Update y Delete. Cuando vean CRUD, es esto: Create, Read, Update y Delete. Esto es el manejo de datos de de, puedes crear, puedes leer, puedes actualizar o puedes borrar eh, operaciones en la base de datos. Esto no es recomendable por lo mismo de que estás modificando o eliminando datos históricos. Y ahorita les muestro la comparación con data warehouses.
Ahora, data warehouses, en este es donde yo actualmente laboro, que, bueno, la que ocupa mi cliente. Mi cliente le importa mucho el histórico. Como les dije, le importa cuándo lo vendimos, en qué año lo vendimos, quién lo compró, en qué estado, en qué país. Todo esto son datos históricos. Y con estos datos históricos, la empresa, mi cliente, toma decisiones de qué productos nuevos va a poner, qué productos nuevos va a vender, cuáles quitan, cuáles venden más que es lo que, como les dije, que es toma de decisiones. ¿Y para qué la toma de decisiones? Para generar mayor dinero, en pocas palabras. Estas son relacionales, son rígidas, son ordenadas y mucha seguridad. Las operaciones llegan a ser rígidas, como les dije, se encarga de guardar datos históricos. Los queries son complicados y tardan mucho en procesarse. Ya tienen mucha información, por lo cual la base de datos tarda mucho en procesar y es usado por usuarios de negocios para crear dashboards, reportes y otros datos analíticos. Es como cuando vemos en las películas que empiezan a hacer presentaciones con gráficas y cuánto se vendió. Estos son los data warehouses, los datos históricos, en pocas palabras. Y ahora, los data lakes, como les dije hace ratito, pues son flexibles. Esto es la característica principal del data lake, que es flexible, tiene mucho crecimiento horizontal porque maneja diferentes tipos de datos. Ahora, es no relacional, no tiene tanto orden, procesa una mayor cantidad de datos, procesa mayor cantidad de datos, ¿por qué? Porque llegan a ser diferentes tipos de datos, no solamente uno. Aquí no importa tanto la información histórica, eh, es flexible y fácil de hacer cambios. Pero lo malo de este Data Lakes es que se necesitan ingenieros completos que puedan manejar esta base de datos. Se necesitan ingenieros que sepan manejar un Excel, se necesitan ingenieros que sepan lenguaje JSON, lenguaje Python, el lenguaje HTML. ¿Por qué? Porque como llegan a ser diferentes tipos de datos, no solamente necesitas un ingeniero o bueno, a alguien que sepa un lenguaje, sino diferentes tipos de lenguaje. Es chistoso esto porque yo he conocido ingenieros de Python que saben muchísimo Python, pero en el Excel no son buenos. Y esto llega a pasar en los data lakes, que tienes programas de Python, pero también tienes bastantes programas de Excel. Y ahí viene el contraste de que no, pues sí sabes mucho Python, pero no sabes manejar el Excel. Entonces, por eso les dije que aquí Data Lake se necesitan ingenieros más completos que sepan más lenguajes de programación para poder manejar este tipo de base de datos. Y aquí hay un resumen de las tipo de base de datos. Aquí podemos ver que la base de datos y la warehouse son estructuradas. La data lake es que no es estructurada. En esquema on write, la data lake solamente se puede leer. El database y el data warehouse se pueden modificar. Este tema del CRUD que les decía, del create, read, update y delete. Aquí el tema de escalabilidad también es muy importante, pero como les dije, aquí el Data Lake es el que tiene mayor escalabilidad por el manejo, por el diferente manejo de programas. Los costos sí son esos costos sí llegan a ser de millones de dólares porque se manejan muchos datos, pero son empresas que lo pueden pagar. Como les dije, las database, la general, la básica, alguna vez puede llegar a ser gratis. ¿Por qué? Porque son medianas empresas. Pero ya cuando manejas un gran volumen de información como Data Lake y Data Warehouse, ya la nube ya te cobra el servicio. Hoy en día, generalmente, las empresas manejan las nubes, estos almacenamientos en la nube, como le llamamos, para manejar sus datos. ¿Sí? Y claro que este almacenamiento se cobra, es una renta, no lo compras, es una renta. Y ahorita los que tienen este negocio de las nubes son Amazon, Google y Microsoft. Son los que tienen mayor servicio de las nubes.
Digamos, ahorita les pongo un ejemplo, mi cliente le renta las nubes, la nube de almacenamiento a Microsoft. Se ocupa a Microsoft Azure para ese tema de los datos, para el procesamiento de datos. Y, y bueno, de usuarios, de database, la básica puede ser cualquiera. De data lake, aquí lo ponen como data scientist, pero porque generalmente los data scientists pues ya son científicos de datos que ya saben de todo, que saben de Python, saben de Panda, saben de todo, generalmente. Y data warehouses también se necesitan eh, personas que sepan lenguajes de programación, pero también me interesa a los usuarios de, de la empresa para generar las gráficas y los reportes que les había mencionado. Ahorita les estoy enseñando mucha teoría porque este tema de base de datos sí les puedo llegar a poner los códigos y cómo se manejan, pero es muy importante también saber cómo se están manejando actualmente las bases de datos. ¿Por qué? Porque es donde ahora sí que guardan la información las grandes empresas. Y ahora, tipos de datos. Está la variable char y la char es para datos con una misma longitud de letras. La bar char 2 que es la que se ocupa generalmente, que es para datos con diferentes longitud de letras. Los números, que es para datos de tipo numérico. Las fechas, datos tipo fecha. Y club soporta distintos caracteres de otro idioma y para textos grandes. Ok. Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría. Ahora les voy a mostrar cómo se llega a manejar una base de datos. La que yo ocupo diariamente es esta, Oracle SQL. Hay más ambientes para base de datos. Oracle, digamos, Oracle, pues obviamente ocupa esto para su base de datos. Microsoft también tiene su base de datos, tiene su programita para base de datos. Amazon también tiene su programita para base de datos. Y a ver, algo que igual les quiero comentar de esto. Eh, sí existen estos tres tipos de base de datos y las empresas escogen la que mejor les convenga para sus necesidades. Por ejemplo, la empresa donde trabajo nada más tiene un tipo de dato. No necesita un data lake que agarre diferentes tipos de datos porque no lo ocupa. Nada más ocupa data warehouses. Pero ahora, si te vas a un Google por si le interesa un data lake, porque maneja imágenes, maneja audios cuando el celular no se escucha, maneja diferentes tipos de datos que sí le conviene a una data lake. Y una base de datos básica general, pues le interesa más a empresas pequeñas o medianas. ¿Sí? Eh, Como les comentaba, existen diferentes tipos de ambientes para el manejo de base de datos. El lenguaje aquí es SQL, ese no cambia, es SQL. Y ahorita lo que les quiero mostrar va a ser el lenguaje de SQL. Pero primero quiero que veamos tantito el ambiente, cómo está. Aquí a mi izquierda, donde está el mouse, están los esquemas, así se le llaman. En las bases de datos relacionales, eh, mire, por ejemplo, si yo quiero entrar a este esquema donde hay información, digamos, yo le cliqueo y me pide contraseña. Ese es el SIS. Y así se maneja en las bases de datos relacionales, que le decía que hay mucha seguridad, porque antes de manejar la base de datos, a mí me pide unas credenciales para ver si yo tengo autorización para ver esa base de datos. ¿Ok? Pero aquí la que vamos a ocupar es una que se llama HR, donde tengo aquí unas tablitas de ejemplo. Le puedo picar clic derecho, conectar. Aquí me estoy conectando a ese esquema y ese esquema tiene datos. El SIS tiene otros datos y el System tiene otros datos. Pero aquí donde yo quiero manejarme es en HR. Si le doy el más aquí en el HR,
Podemos ver tablas, vistas, índices, paquetes, funciones. Todo esto se ocupa, ¿eh? Todo esto se ocupa ya a base de datos de millones de datos. Ahorita por ser ejemplo, pues obviamente son como de 10 y así, pero todo esto se ocupa. Algunas llegan a ser otro tipo de lenguaje llamado PLSQL. El que vamos a ver ahorita es SQL, el otro es PLSQL. Es un poquito más complicado, un poco más avanzado que el SQL y también es de gran utilidad para el manejo de data warehouses y de data lakes. Bueno, vamos a primero a ver en las tablas qué información tenemos. Miren, yo tengo una tabla que se llama countries. Miren, les enseño. Abriendo countries, esto es lo que tiene. Aquí vamos a ver datos. Estas son columnas. Aquí me lo está poniendo por columnas. Pero si vemos datos, ya es como una tabla en Excel, digamos. Es una tabla en Excel que ya me la muestra por Country ID, Country Name y Region ID. Como les dije, en las columnas siempre se ven características de los datos. Y en las filas está la numeración nada más. Country ID, Country Name y así. Y en Departments, por ejemplo, si nos vamos en datos, tenemos Department ID, Department Name, Manager ID y Location ID. ¿Ok? Ahorita con la que vamos a trabajar mucho es con la de Employees ID. Me gustaría que vieran qué es lo que contiene la tabla de Employees ID. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire day, job ID, salary. Todos estos datos son los datos de alguna empresa que tiene el número de empleado, su nombre, su apellido, su mail, su número, cuánto gana, etc. ¿Ok? Aquí, ¿cuántos empleados son? Son 64. Ustedes me pueden decir, pero eso lo puedo hacer con Excel. Sí, claro que sí. Y de hecho debería hacer con Excel cuando son 64 datos nada más. Pero como les dije, estos deben ser, esto se ocupa más para miles o millones de datos, no para 64, para 64 datos. Pero esto se ocupa porque se requieren cosas específicas. Vamos a iniciar con el primer código. Vamos a iniciar con un select. Ay, select asterisco. Ahorita les voy explicando qué es todo. From employees. Es el lenguaje SQL para recalcar. Aquí en select selecciona, el asterisco es todo. Selecciona todo de employees. Aquí ya sabe que employees es una tabla. Las mayúsculas y minúsculas algunas veces sí importan o no importan, pero aquí como son búsquedas fáciles, pues no llegan a interferir mucho las minúsculas. Y miren, le doy el punto coma igual es muy importante. Es muy importante cuando quieres terminar una línea. Miren, aquí le pongo correr. Correr lo puedo correr aquí donde dice sentencia de ejecución, pero yo lo corro con control enter, como pueden ver aquí que me dice que lo puedo correr con control enter. Y estamos viendo la misma tabla que vimos de employees. Estamos viendo esto. Ok, sí, eso es muy general, es todo. Pero vamos a buscar algo en específico. Vámonos con nada más quiero seleccionar Employee ID. Select Employee-ID from employees. Siempre tengo que especificar a qué tabla me estoy refiriendo. Emplo- employees. Employees. Aquí me lo ponen. Ah, Aquí fíjense que ya no estoy seleccionando el todo. El asterisco, acuérdense que es todo. Aquí nada más estoy seleccionando una columna. Lo corremos y fíjense, ya nada más tengo la tabla Employee ID. Si quiero seleccionar dos columnas, siempre, la tengo que separar con una coma. Ahora quiero seleccionar Employee ID y Salary. Salary. Y ya tengo la columna Salary. Esto es lo que no podemos hacer en Excel, que siempre hay que estar filtrando por columnas y con la cosa. Aquí nada más con una línea, ya puedo filtrar
una tabla de muchos datos, en este caso eran 64 datos. Pero también se pueden hacer otro tipo de cosas, a ver qué es lo que tengo aquí, seleccionar, cambiar el nombre de la columna. También para la visualización de la columna, que es lo de abajo, por ejemplo, si yo no sé inglés y mi cliente es de España y necesita sea en español, yo puedo cambiar los nombres. Por ejemplo, aquí que está en salary, vamos a cambiarlo a salario. Aquí nada más vamos a borrar si quieren. Bueno, vamos a ver. Employee ID lo voy a borrar. Nada más porque quiero lo puedo dejar. Select salary y aquí lo puedo renombrar como as salario. Fíjense que en la tabla original está como salary en inglés, todo está en inglés. Y ahorita yo lo voy a cambiar a salario. Con este comando simplemente se cambia el nombre de la columna a salary. Salario a salary. Y puedo cambiar las otras columnas de nombre. También podemos hacer otras cosas. Tengo operaciones aritméticas. Vamos a hacer más grande la columna con Employee ID y First Name. Aquí quiero poner otras columnas como Employee-ID. Así se llama, Employee ID. Coma, acuérdense que si quiero poner otra columna, First Name, la columna de First Name. Y también quiero la columna de salario. Ujú. Pero también quiero el salario a, a un año. Es el salario mensual, digamos. Aquí puedo hacer operaciones aritméticas con las columnas. Bien, podemos hacer esto. Salario, hay que hacer otra columna. La columna salary se va a multiplicar por 12 por un año. Y a ver, vamos a ver qué resultado da esto. Aquí, como podemos ver, la columna salary por 12 no existe en la tabla original, nada más está esta de salary. Pero ahorita yo la creé para una visualización, para una gráfica, para un reporte que yo quiera hacer para la empresa. ¿Ok? Aquí le puedo decir, el salario mensual es de 24,000, pero al año son 288,000. ¿Sí? Y veamos aquí el nombre de salary por 12, pues se ve feo. A ver, vamos a ponerle as. Acuérdense que el as renombra la columna. Y vamos a ponerle salario anual. Aquí, así como en Word, me pone errores. Aquí me pone error de sintaxis. Aquí me lo está poniendo error de sintaxis porque estoy haciendo un espacio en esta de salario anual. Y lo que tengo que hacer, lo tengo que poner como string, digamos. Esto tiene que estar entre doble comilla y ya me lo toma. Si quiero ocupar espacios, es que en el primero no ocupé comillas porque no tengo espacios, es una letra y pues así sí me lo acepta SQL. Pero si quiero poner un espacio, tengo que ponerlo entre comillas y ya puedo escribir lo que quiera. Fíjense, aquí ya me sale el salario y el salario anual. Por ejemplo, y aquí vamos a ponerle, mira, si les pongo mensual, me voy a poner error, pero vamos a poner entre comillas y ya me lo acepta. Control R, y pues ya, salario mensual y salario anual. Estas dos columnas fueron modificadas por mí, pero en la tabla original todo sigue intacto, todo sigue igual. Y bueno, aquí es el paréntesis que quiero hacer. Esto es lo que ocupan donde yo trabajo en el tipo de base de datos, como les dije, es data warehouses. Eh, Aquí los que son eh, los business users pueden ser los que saben del negocio de la empresa, en pocas palabras. Ocupan SQL para hacer sus reportes, para hacer gráficas, para hacer eh, diferentes reportes que les ayuden a entender qué está pasando con las ventas y como les voy a mencionar por ciento de veces, es para la toma de decisiones. Así es como las empresas toman las decisiones, así es como generan mayor riqueza.
También se ocupan otros métodos como análisis de mercado, entre otro tipo de cosas, marketing, en eso sí no tengo mucho conocimiento, pero ya al ser muchísimos datos, millones de datos, se le puede sacar mucha riqueza con el histórico. Ujú. Bueno, ese es un ejemplo, también se pueden hacer otro tipo de cosas, se pueden, se puede modificar aquí. Miren, por ejemplo, es volver a modificar la tabla. Select nombre, nombre, select nombre, person. Siempre tengo que especificar de qué tabla y el punto y coma. Select number, first name. Creo que tiene falta. Acá, bien. Ahora sí. Select nombre, aquí creé yo una columna. La creé. ¿Por qué? Porque mi cliente es de España y no sabe inglés. Aquí ya la creé y le puse ya nombre, Ellen, nombre, Sundar, nombre, Mose, nombre, David. Este ve un poquito feo, se puede mejorar. Podemos ocupar estas dos pipes. Yo en inglés, bueno, a mí me dicen que se llaman pipes. ¿Qué hacen los pipes? Van a juntar nombre con Ellen. Déjame ver si es así, first name, sí, sí, from English. Con los pipes ya me juntaron las dos columnas. ¿Sí? Estos pipes para aquí en SQL es unión. Y bueno, aquí el nombre de la columna se ve feo. Como saben, aquí lo podemos cambiar con as nombres. Esa es otra característica que podemos hacer. Podemos hacer. Ya, podemos juntar first names con last names. Vean, está esto. Vamos a hacer doble pipe. Aquí le estoy diciendo unión con. Quiero que haya un espacio, first name. Este es un espacio. Otra vez en unión con last name. Last name. Eso debía correr. Y corrió. Aquí, como pueden ver, es nombre, first name, espacio y el last name. ¿Ok? ¿Cómo pude hacer esto? Creando esta columna de nombre y aquí este doble pipe es lo que me ayuda a unir datos. Fíjense que aquí estoy ocupando last name, que es una columna, con first name, que es otra columna. Deberían ser dos columnas, deberían ser tres columnas con nombre, pero nada más ahorita en el resultado es una columna con los tres valores. ¿Sí? Para esto nos sirve el pipe. Eh, bueno, y aquí les quiero platicar un poco del valor null. Centrémonos en esta columna commission-pct. Tiene valor null. Null, 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 null. Hay algunas que no tienen null. Por ejemplo, estas ya tienen null. Aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando se ocupen los valores null. Es diferente el null que el cero, sí, en ciertas ocasiones, pero aquí es en base de datos más que nada hay que tener mucho cuidado, porque si quiero multiplicar salary por commission, que es null, me va a dar cero y puede que sea un dato que no sea correcto. Aquí este valor null puede ser porque algún usuario se olvidó poner el dato o algún error de administración. Y este pequeño error de administración nos puede causar error en la base de datos. Por eso hay que tener cuidado con estos valores null. Y eso es algo que me pasa a mí generalmente porque en la tabla pues sí puedo tener, en uno sí tengo un valor existente, pero ya cuando veo en el valor null, tengo que darle un valor promedio para poder trabajar estos datos. ¿Sí?
Estos datos a mí me los da digamos, la inteligencia artificial. El cliente contrató una inteligencia artificial de la empresa donde trabajo. Esa inteligencia artificial trabaja los datos y ya cuando los trabaja, da, digamos, estas tablas, da estos datos. Y ya con estos datos, los business users y yo, su servidor, que también ayudo para encontrar ciertos datos, ciertas tablas, para esto ocupamos los datos. Y a ver, y ahorita vamos a ocupar con el valor null. Un ejemplo, por ejemplo, de select first name, también el salary. Vamos a ocupar la columna salary y el commission. ¿Cómo se llama? Comisión, guión, PCT. Comisión, PCT. Vamos a ver qué resulta. Aquí me faltó de qué tablas quiero sacar esta información. From employees. Y ya está. Es lo que estábamos viendo, que hay unas operaciones null, hay unos resultados que son null y otros que sí tienen. Y estos, a ver, commission por... Aquí les quiero mostrar un ejemplo. Si yo quiero multiplicar salary por comisión PCT, generalmente aquí me sugiere algunas columnas PCT. Comisión, vamos a llamarlo, este salary por commission, vamos a llamarlo as resultado. Miren, aquí me sigue dando el valor null de 24,000 por null, es null. Está mal, pero ya cuando llegamos a donde sí hay valores, ya aquí 14,000 por 0,4, pues ya es 5,600. Esto sí llega a estar bien. Cuando son valores null, sí hay que tener muchísimo cuidado con estos valores. O simplemente poner cero. Si es que no hay, si es que es cero, especificar que es cero y ya, pues ya las demás personas que ven información dicen, es que pues es cero, el commission PCT, cero, no es null. ¿Ok? Hay que tener cierta diferencia con estos tipos de datos. Y bueno, esto de base de datos ahorita les di mucha teoría para poder diferenciar los diferentes tipos de base de datos. Y ahorita ahorita fue una introducción a SQL. Se pueden hacer otras cosas. Yo creo que voy a dar unas 2 clases más de introducción a SQL para ver las diferentes operaciones que se pueden hacer con las tablas. Se pueden juntar las tablas, se pueden juntar columnas de otras tablas para el resultado. Ahorita ya no me va a dar tiempo de poder explicarles todas esas operaciones que hago yo diariamente. Pero este es muy interesante este tema de la base de datos porque ya se combina con, yo lo combino con Python y ya lo combino con inteligencia artificial y de esta manera es como se manejan hoy en día las empresas. No solamente es un lenguaje, sino ya llegan a ser bastantes. Este lenguaje de SQL ya es antiguo, ya es viejo, no es nuevo. Llega a ser también un poco rígido y diferente. Por ejemplo, si aprenden Python, SQL es muy anciano. Python llega a ser un poco más flexible y SQL es más rígido. Pero sí es necesario, si quieren trabajar con inteligencia artificial hablando general, la inteligencia artificial trabaja con muchos datos. Y generalmente para trabajar con esos muchos datos se trabaja con SQL. Ujú. Ahora, SQL, como les dije, es un lenguaje antiguo. em, y sí es fácil ya las universidades desde antes dan clases sobre SQL, donde actualmente la educación, por ejemplo, en México, no sé en otros países, aquí en México, sí dan SQL, pero donde carecen es en Python, ya son en los temas de Big Data, o sea, sí te dan Big Data, pero te dan así como lo que estoy haciendo yo, le estoy dando nada de introducción, no se adentran más
a una programación, a un caso verdadero, porque llegan a ser lenguajes nuevos y llegan a ser usos nuevos, que ya la tecnología llega a sobrepasar a los profesores, al conocimiento de los profesores. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Y este es un modelo que venía utilizando empresas, las multinacionales, pero esto ya es un modelo que ocupan las medianas empresas, como les decía, con el database, y es un modelo que funciona. Cuando se habla de home office, esto permite el home office. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que ocupamos están en la nube. Y pues yo nada más he ido una vez a mi oficina. Todo lo demás es en videollamada, así como yo lo estoy compartiendo, los resultados, la. Y fue lo bueno de la pandemia que mejoró muchísimo la tecnología, permitió el home office y esas tecnologías permitieron dar esta flexibilidad de no estar yendo a las oficinas. Sí, les recomiendo bastante, si quieren cambiarse de industria a la que actualmente están, les recomiendo bastante pasarse a la industria de la información, de las tecnologías de información, porque da esta flexibilidad y pues bueno, ya estamos llegando al final de la clase. Voy a seguir dando unas dos clases más de estas para enseñarles cómo se manejan, cómo se puede combinar con otras tablas. ¿Y qué más puedo decir? Esto también lo pueden aprender en Internet, en YouTube. En YouTube hay muchísimos, ¿cómo decirle?, clases de SQL y están bien hechas. Como es un lenguaje muy antiguo, ya hay muchísima información que no necesitan ir a la universidad o pagar algún curso. En YouTube hay clases como de 3 horas, de 4 horas de SQL que con eso ya la arman. Con eso ya la arman. Y pues bueno, ya con esto, pauso contenido de esta clase, pero no sé si tengan alguna duda en el chat. No sé si ya hicieron la pregunta SQL Server versus Oracle. Highsmith, SQL Server. Aquí con SQL te refieres a Microsoft SQL. ¿O a qué te refieres, Highsmith Machado, con esta pregunta? Versus Oracle. Spark, sí, ahora vamos por acá. Vamos. Sí, ¿qué diferencia hay entre los dos motores? Ah, es que es específico. Por ejemplo, Oracle tiene su motor, pero ya son estrategias de la empresa. ¿Por qué generó su propio motor de SQL? Ocupa para cosas muy específicas. Nosotros podemos ocupar el que mencionaste, el SQL y el Oracle, podemos ocupar los dos porque son búsquedas muy fáciles, que cualquiera lo puede hacer. Pero Oracle hace queries específicos, por lo cual hizo su propio motor. También SQL, si es que te refieres a Microsoft, también hizo su propio ambiente de SQL porque hace sus propios queries específicos. Nosotros como developers pequeños, pues podemos ocupar la que nosotros, la que sea más fácil de instalar. Pero ya, como les dije, ya depende de la estrategia de la empresa. Mi cliente trabaja con Oracle, entonces yo tengo que trabajar con Oracle. ¿Por qué? No sé, pero ya son estrategias ya desde arriba que pues no dan información del por qué. Y mira, las columnas que se quedan almacenan se pierden. Sí, Iván, puedes guardar esto, lo puedes guardar. Aquí dice imprimir. Digamos que este resultado es lo que te interesa. Lo imprimes, lo puedes imprimir como PDF o si tienes una impresora, pues lo mandas a imprimir. Pero sí, esto, una vez que cierres esto, se pierde. Ujú. Pero lo que hacemos nosotros es guardar el query. Recuerden, yo tuve este resultado con este query. Ay, pues yo tengo un blog de notas. Copio y pego este query en un blog de notas y pues ya está. Ya puedo volver a ver
estas tablas que me interesaban. ¿Ok? Sí, yo ocupo mucho el blog de notas y ahí guardo todos estos queries. Son un poco más, son más complicados que esto, pero sí, es fácil volver a ocupar los queries. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ahorita les enseño cómo podrían buscar en aquí el curso de W3 School de SQL es bueno. Aquí hay el enlace. Si nos recomiendan, sí, yo te lo recomiendo, Iván. Sí, 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 ¿qué más me ha pasado? El Concat, además de los pipe, también se ha permitido el Concat para unir. Ah, sí, 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 el Concat. Sí, sí, sí. Aquí ocupé los pipes porque pues es lo más fácil de poner. Nada más dos pipes y ya. Profesor, ¿es posible crear índices en Data Warehouse? ¿O cuál sería la forma más usual de trabajar en un warehouse de una forma más dinámica? ¿Es posible crear índices en la Data Warehouse? Sí, sí es posible, César. Pero aquí llega a ser el tema de que llegan a ser rígidos. Tú como developer, digamos, tú quieres decir, oye, si quiero crear índices, quiero crear triggers, quiero crear nuevas reglas para la base de datos. Aquí en la derecha, en HR, vemos que están las vistas, están los índices, están los paquetes, están los procedimientos. Pero, por ejemplo, yo ya que llegué a esta base de datos, ya estaba creada. Yo quiero proponer crear un índice, está bien, ya hay reglas. Ese índice se puede transponer contra un trigger que haya por aquí y ya no funciona correctamente la base de datos. Si es un tema, llega a ser un tema muy político dentro de dentro de la empresa si quieres crear o modificar algo. Ya solamente los developers seniors son los que proponen, hay que mover este índice. Y ya todos, pues sí, hay que manejar ese índice. Pero tú como developer, no, nada más puedes ver la base de datos. Sí, sí, sí. Sí, ya, cuando yo abro los índices y los procedimientos y los triggers de la base de datos que yo manejo, es un chorronal de cosas. Y que si uno se quiere poner creativo y crearle algo, sí puedes llegar a moverle a la base de datos. Y eso llega a ser pérdida de dinero para el cliente. Y se enojan, pero bastante. Sí, miren, para buscar video, por ejemplo, en YouTube, vamos a buscarlo aquí en YouTube. Y así es como yo he aprendido lenguajes de programación. Yo nada más le pongo acá en YouTube y ya le pongo SQL. Ahora vamos a ver SQL. Es SQL, ¿verdad? Pero no, es SQL, un tutorial. Sí. Y lo bueno de aquí de SQL es que hay en español, hay bastantes en español. También hay en inglés. Por ejemplo, de Free Code Camp, cuando vean .org, ya son compañías ya muy establecidas. Por ejemplo, esta tiene 17 millones de vistas, entonces es muy bueno. Lo malo de eso es que está en inglés, pero sí una vez sí lo llegué a ver. Este también está en 44 minutos, está muy bien. Como les comentaba, este es un lenguaje de programación viejo que cualquier eh, tutorial que vean es de gran utilidad. Ahora, si me dicen, no sé, algo como de base de datos con Jupyter y ciencia de datos, sí ya hay que discriminar bastante la información. Pero estos ya son muy buenos. Aquí quiero que no se confunda, es el lenguaje SQL. Hay unos que ocupan Oracle como yo, hay unos que ocupan el ambiente de Microsoft, hay otros que ocupan uno de Amazon, pero el lenguaje de SQL no cambia. Y si cambia son unas cosas muy pequeñas, no es tan grande la diferencia. Este también es bueno, está en español, está igual, SQL y base de datos. Y como les he mencionado mucho, en inglés generalmente está la información. ¿Sí? En esto de lenguajes de programación, cuando sea en inglés, es un poco más verídica, ¿sí? Y no quiero discriminar que, es que los que saben inglés, programan mejor. No, pero hablando de tutoriales, sí. Y,
Igual esto va, todos los que yo conozco, que yo trabajo son de la India. Soy el único eh, que habla español. Soy el único latinoamericano, en este caso soy el único mexicano en mi equipo. Y los de la India son muy inteligentes. Esto de SQL lo manejan como si fuera un Word para nosotros o un Excel, que el Excel tampoco lo somos tan buenos, pero lo manejan como si fuera un Word. Lo ven yo creo que desde jóvenes, que por ejemplo aquí en México lo vemos en la universidad y ellos yo creo que lo ven en la prepa. Ya cuando ahorita que trabajan con esto ya se lo saben, pero así de volada. ¿Y con qué voy con esto? Pues, si ven a uno de la India que va a ser en inglés dando esta información, mucho mejor. Ellos sí son muy inteligentes para los lenguajes de programación y sobre todo para SQL. Así es como yo busco PostgreSQL, también es una base de datos muy usada. Así es como yo busco aquí en YouTube en lenguajes de programación, cómo aprender y entre otras cosas. A mí me gusta una Udemy. Me encanta este Udemy. Hay que pagar, sí hay que pagar, pero ay, ya me saltó. Pero bueno, yo compré un año de este Udemy porque hay bastante información, bastantes tutoriales que ahorita si yo quiero saltar de empresa, me piden nuevas tecnologías que no se aprenden en la universidad, se aprenden en Internet. Y ahorita yo tengo planeado, pues, seguir creciendo como profesional y aprender nuevas tecnologías. Y aquí en Udemy es donde estoy. Ahorita actualmente estoy aprendiendo el Dockers para hacer contenedores de programas y entre otras cosas, que es muy solicitado el Dockers. Sí, 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 es muy bueno Udemy. Está para el tema de tecnología, que es lo que pues, ahorita estamos hablando y lo que a mí me interesa, es buenísimo, buenísimo, se lo recomiendo. Y hay en inglés y en español tutoriales. Sí, sí, sí. Pues bueno, chavos, aquí ya les mostré un poquito más de cómo se hace. No, no es para nada difícil encontrar información en inglés, más de programación. Voy a dar otras dos clases o una clase más de SQL para darles una vista más general, un panorama más amplio. No les puedo mostrar datos de mi empresa, pues porque ya saben temas del copyright y de derechos, pero me voy a tratar de hacerlo más semejante. Muchas gracias por asistir, chavos. Muchas gracias, les agradezco. Sí les invito, como les dije, a meterse a, a esta industria. Cada vez existe más información en el mundo y con las bases de datos es como se está manejando. Hay otra cosa. Pero bueno, feliz noche a todos. Que descansen. Que estén bien.